Hola habitantes en el país de los jóvenes, soy Carlos nuevamente y con una entrevista muy interesante tenemos como invitado a Amílcar Rivera. Él es del partido Victoria, es candidato a la presidencia y nos va a contar pues su vida, nos va a contar cuáles son los planes de gobierno y también tiene mensajes muy interesantes para todos ustedes. Amílcar, bienvenido al país de los jóvenes, es un gusto que estés acá y pues platicar un poquito contigo de quién eres. Bueno, Carlos, para mí es realmente el gusto y les agradezco mucho y los felicito como institución por esta apertura que tienen ustedes a los partidos políticos, a los candidatos, para que los jóvenes puedan conocer un poquito quiénes somos los que estamos participando, qué pensamientos y qué planes tenemos para nuestra Guatemala. Así que felicidades y un gran gusto estar aquí contigo. Gracias, Amílcar. Pues primero que nada queremos conocer un poquito de tu vida. Queremos conocer la infancia, tu adolescencia, tu juventud, ¿verdad? Porque eres una persona joven, pero igualmente es interesante conocer qué ha pasado, tu familia, si eras buen estudiante, parrandero, futbolista o qué deporte era el que te gustaba. Así que cuéntanos un poquito de ti. Bueno, Carlos, yo soy originario de Escuintla. Ahí viví mi primera parte de mi vida hasta los 14 años de edad. Y cómo quisiera que mis hijos pudieran tener esa infancia tan bonita, tan alegre, y yo en otro aspecto totalmente. Por ejemplo, yo me recuerdo que a los 12, 13 años estaban construyendo la carretera que hoy está destruida de Escuintla hacia el puerto de... Imagínate. Y aunque es increíble que uno creía que esa carretera está de bajadita hacia el puerto. Entonces nos íbamos en bicicleta a los 12, 13 años. Por supuesto, sin permiso de nuestros papás, nos íbamos a bañar. Y de regreso, como ahí ya veníamos con pendiente para arriba, entonces lo que hacíamos ahí regresábamos a Jalón, ¿verdad? El ir a bañarnos a los ríos. Una belleza en esa época. Cosa que ya no pasa. Posiblemente en los jóvenes en la capital, posiblemente en el interior lo hacen un poquito más. Bueno, pero en el interior muy rural. Porque, por ejemplo, ya en Escuintla, en los ríos que yo me bañé, Carlos. Ya no están. Mira, ahí están los ríos, pero si tú te metes a esa agua, te garantizo que te vas a enfermar de algo. Porque son drenajes. Las empresas o industrias tiran muchas veces químicos. Entonces realmente se perdió toda esa naturaleza, esa diversión que podíamos tener de niños. Yo me recuerdo ya un poquito más grandes, tal vez como a los 14, nos llevábamos una olla, un par de consomé, unos tomates, unas cebollas, imagínate, íbamos a pescar, agarrábamos camarón, cangrejo, ujutes, pescábamos, hacíamos el caldo con agua del río. Imagínate haciendo eso ahora. No se puede. Ya no se puede. Entonces fue una infancia y también a mí me gustaba muchísimo el fútbol, salíamos a jugar, pero en esa época la preocupación no era de los padres de que alguien nos hiciera algo por temas delincuenciales, sino más era la preocupación si uno se podía golpear, raspar. Pero uno salía era más tranquilo ese tiempo. Salíamos a cualquier hora de la noche, vivíamos en una colonia abierta, sin garitas, sin ninguna pena, sin extorsiones, sin maras, sin nada. Me recuerdo que para las Navidades, Años Nuevos, andábamos todos los niños con nuestra bolsa de cohetes a la par del pantalón. ¿Qué te digo? Es diferente. A las 11 de la noche, regresábamos a dar el abrazo a la casa, de ahí salíamos a quemar cohetes, 2, 3 de la mañana sin ningún problema. Entonces, son cosas muy bonitas. Y pues yo jugaba mucho fútbol, me gustaba mucho fútbol. Había una cancha grande en la colonia, yo vivía en la colonia Modelo, cerca de la carretera nueva. Entonces ahí jugábamos fútbol muy sanos, pero por situaciones de trabajo y por temas de estudio nos venimos a vivir a Ciudad San Cristóbal, al Misco, a los 15 años. Ya en esa época yo jugaba en la especial del Deportivo Escuintla. Entonces me gustaba mucho jugar fútbol, me gustaba, jugaba volante. Pero al venirme a Ciudad San Cristóbal, imagínate más o menos en el 88, 89, Ciudad San Cristóbal no es lo que es hoy, sino que prácticamente no había absolutamente nada. Apenas había poquito transporte público, muy escaso.
con quién jugar fútbol no había. Entonces prácticamente ahí dejo de jugar fútbol como a mí me gustaba. Yo estudio, un tema bien interesante, yo estudio primero primaria con mi mamá. Ella era maestra era maestra jubilada, era maestra de escuela del Estado. Entonces tenía maestra en la casa y mamá en el aula. Sí. Estudio también, primero básico, también lo estudio en el Instituto Simón Bergaño y Villegas de Escuintla también. Ya segundo básico, me vengo a estudiar aquí a Guatemala, me gradúo del Colegio Suizo Americano, bachiller en computación, y me gustaba mucho la programación, tanto es así que me mandan a la Olimpiada Nacional de Programación, gano el segundo lugar, y pues obviamente como toda la juventud, niñez y adolescencia, pues también teníamos nuestras cosas también. Travesuras, ¿verdad? Y todo que se generaba. Normal, sí. ¿verdad? Lo normal. ¿Y en qué momento, digamos, Amílcar ya toma una decisión de qué carrera estudiar? ¿Entraste a la universidad? Bueno, fíjate que a mí me gustaba muchísimo la agronomía. Realmente yo quería ser agrónomo, pero en el año 90... mi tío, como muchos guatemaltecos que tenemos familia en Estados Unidos, mi tío me trae una computadora en el año 90. Entonces me fascina tanto la computadora y es ahí donde decido estudiar bachiller en computación. Y obviamente me gustaba tanto la programación que decido estudiar licenciatura en informática. Y empiezo a trabajar, a pesar de que mi papá tenía la capacidad económica de poderme pagar la universidad y de mantenerme. Yo nomás me gradúo del colegio, pues decido ponerme a trabajar porque habían gustos que yo quería darme, que obviamente había veces que me decían, bueno, mira, ahí está el permiso, pues, pero... Entonces yo decidí trabajar y empecé a trabajar y pues gracias a Dios tuve la oportunidad de tener un trabajo que me permitió aprender mucho y yo era programador en base de datos Oracle en aquel entonces, que fue uno de los primeros que aprendió. Sí, entonces en ese sentido empecé a trabajar en el 92 y yo más o menos cada 10 meses, 11 meses, en mis primeros 5 años laborales, tuve bastante inestabilidad laboral. Porque como éramos como 25 o 30 personas los que sabíamos programar en Oracle, las empresas pues, nos ofrecían para llevarnos. Y si yo llegaba con mi jefe y le decía, mira, tengo otra oferta laboral y de tanto, y si no me la podían mejorar, pues que te vaya bien. me decidía, sí, pues. decidía cambiarme. Entonces, más o menos trabajo en varias empresas de programación y a mi esposa la conozco en el colegio, solo que ella estaba en tercero, yo estaba en quinto en el Suizo Americano. En esa época no nos hacemos novios, sino que solo nos conocimos, porque yo la miraba muy pequeña ella en ese entonces. Después un amigo me dice, mira vos, vamos a una actividad, y ahí estaba ella, y al final yo me quedo platicando con ella, nos hacemos novios. En el año 95, pues yo ya ganaba relativamente muy bien, y decido pues que era la persona indicada, y nos casamos bastante jóvenes. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 22 años. Ah, sí. Ella tenía 19. Bastante jóvenes, ¿eh? años. Nos casamos. Ya a mis 23 años me hago papá. Y ahí empezamos toda una historia. Y nuestro primer hijo, cuando cumple su primer año, teníamos todo listo. Teníamos ya listo para celebrar la piñata en la tarde. Pero obviamente por la edad, los dos íbamos a la universidad de bastante jóvenes juntos, los fines de semana, los sábados específicamente. Yo me levanté y cuando lo vi le dije, vos mira, mucha leche le diste a José. No, me dice, no ha tomado leche, pero mira la gran panza que tiene, le digo yo. Entonces yo le digo, mira, ¿sabes qué? Mejor andate vos al doctor y yo me voy a ir a trabajar, le digo que tengo cosas pendientes. Y ahí empieza otra faceta de nuestra vida, porque ese día, que era el cumpleaños de mi hijo de su primer año, se le detecta cáncer en el hígado. Ah, la que triste. Entonces, esa historia es muy larga, pero así solo para hacértela muy resumida, 3 días después, a través del doctor Espada,
Él, cuando era él médico, era el jefe de cirugía del hospital, metodista en Houston. Él, a través de unos amigos, nos mete a un programa experimental, porque en esa época no se trataba el cáncer de hígado. Nos vamos para allá, gracias a Dios allá lo tratan. Estuvimos 2 años allá, prácticamente vivimos en la casa de Ronald McDonald. Ah, mira. Vivimos en la casa de Ronald McDonald durante esos dos años. Y yo regreso a Guatemala el día de las elecciones del 99. Y mi papá era el alcalde de Misco en esa época. Entonces él en ese día cabalmente pues no gana las elecciones. El siguiente año algunos amigos le hablan a él y nadie quería hacer, él no quería ya seguir por volverse a postular, y ahí es donde yo decido iniciar en la carrera política. Yo me hago secretario nacional de la juventud en esa época del PAN, pero me decepciono al ser secretario nacional de la juventud, porque normalmente en los partidos políticos a los jóvenes los quieren para que aplaudan, para que griten, para que pinten y para que repartan los volantes. Entonces me decepciono y renuncio a la secretaría y decido postularme a la alcaldía de Misco. Entonces me postulo a la alcaldía de Misco, pero del 2000 al 2003 yo pongo mi café internet, que en esa época era lo de moda. O sea, iniciaban. Y sí llegaba gente. Y llegaba gente. Entonces yo pongo el primer café internet que tiene Ciudad San Cristóbal, lo pongo yo. Y con mis hermanos. Imagínate, en esa época cobrábamos 25 la media hora. Sí. Entonces, y también a la par ponemos una empresita de desarrollo de e-commerce. Y vendemos varios e-commerce a varias empresas, les hacemos unas internet, y mientras también yo me inicio a hacer la campaña electoral en el municipio de Misco específicamente. Empiezo a los 26 años mi proceso de campaña y logro llegar a ser alcalde a los 29 años. Bastante de edad. joven. Sí, entonces yo soy el alcalde más joven que he tenido en toda su historia Misco hasta el día de hoy. Y el único alcalde que ha sido reelecto en toda la historia de Misco. Sí, pues. O sea, en Misco no ha habido cultura de reelección. Conmigo se rompe esa cultura de reelección y hasta el día de hoy nadie se ha logrado reelegir. A ver qué pasa el 16 de junio, ¿verdad? Sí. Que deciden los vecinos. Entonces, ese es un pequeño... Pues introducción de tu vida, resumen de... Bueno, entonces yo soy licenciado en informática. Tengo una maestría en administración pública, tengo un posgrado en administración financiera y soy docente universitario, tanto para la licenciatura y maestría de administración pública y para la maestría de administración de empresas. A eso me he dedicado los últimos años y obviamente también a dar algunas consultorías a diferentes empresas, específicamente en el tema financiero administrativo, porque también la docencia es por amor. Claro, porque realmente entregar la remuneración económica pues no es tanto lo que le dan a los profesores universitarios. Obviamente le dan una remuneración económica a uno que tampoco no cae mal, pero lo hacemos con mucho cariño y nos fascina poder compartir con los jóvenes porque uno aprende muchísimo de ellos. Al final yo les digo a los jóvenes que paro aprendiendo yo. El más encantado de aprender soy yo, porque aprende uno, los jóvenes vienen con unas ideas muy innovadoras, entonces uno aprende muchísimo y por supuesto llegan también a las aulas universitarias personas que siguen siendo no tan jóvenes, pero sí de un corazón joven, que siguen soñando y con ganas de aprender, entonces ahí se aprende. Amílcar, qué interesante todas las experiencias que nos estás contando. Te vamos a hacer la pregunta, ¿cómo está tu hijo después de haber pasado por una situación tan difícil a sus 2 años? Bueno, mira, gracias a Dios, esa fue una de las experiencias más difíciles, yo digo que la más difícil que he vivido, pero también la más gratificante, porque ahí vimos que Dios es grande y que Dios, pues ahí está mi hijo, gracias a Dios, él tuvo consecuencia de la quimioterapia. Él tiene pérdida auditiva bilateral profunda, usa aparatos, recibió terapia del habla desde los 2 años, pero la vida te da grandes dificultades
pero esas grandes dificultades son las grandes oportunidades para poderse desarrollar. Exacto. O para poderse impulsar. Hoy él es músico, toca teclado, mira qué interesante, toca guitarra, toca bajo, y hoy está en 4º año de medicina, no ha perdido ni una sola historia de vida increíble. Tiene 85 puntos de promedio, que obviamente 85 puntos en medicina es alto. Es alto, ¿verdad? Entonces, muy contentos, y cada vez que yo lo miro a él, pues viene a mi mente el agradecimiento a Dios, porque realmente es un Dios de poder, que realmente hace milagros en las personas. Y también mucho agradecimiento hacia mi esposa, porque no cabe duda que la diligencia de mi esposa para ayudarle a él fue muy importante, ¿verdad? Siempre ayudándole, llevándola a las terapias y todo eso. Pero gracias a Dios ahí está muy bien. ¿Y tu otro hijo? Y mi otro hijo tiene 17 años, dos varones. Okay. Tenemos en casa, ya Qué grandes, jóvenes, ¿verdad? Jóvenes. Ya grandes ellos. Y nosotros pues relativamente pues estamos jóvenes y jóvenes de corazón ahí para seguir en este pues proceso, digamos, porque me imagino que el hecho de haber sido alcalde, tu papá también fue alcalde. Bueno, te cuento para que también los jóvenes se enteren. Yo vengo de una familia que ha participado en política por muchos años. Mi bisabuelo fue alcalde. Mi abuelo fue alcalde. Ah, mira. Mi papá fue alcalde, pero mi papá es algo curioso, que mi papá fue alcalde de Escuintla y alcalde de Misco. Mira. Y el actual alcalde de Escuintla es mi hermano mayor. Okay. ¿Verdad? Y yo nazco en Escuintla, pero sí, vienen de una familia, Dios digamos, me da con la experiencia. oportunidad por alguna razón, y me convierto en alcalde de Misco, a quien le tengo un agradecimiento y un cariño profundo. Yo soy hijo de Escuintla, pero me siento hijo adoptivo de Misco también, porque lo llevo en mi corazón por la gran oportunidad que me da. Amílcar, y en este momento pues ya estás participando como candidato para presidente, ¿verdad? Por el partido Victoria. Y nos gustaría conocer, y que también los jóvenes conozcan, qué es lo que te mueve pues a lanzarte como presidente, y también qué planes tienen ustedes de gobierno en general, porque digamos son muchas aristas las que se tienen que analizar en un país, y en Guatemala pues no se queda atrás con todo eso, desde el área económica, seguridad, pues el tema de educación, toda la parte de alimentaria, digamos, los niños, jóvenes, adultos, o sea, es grande el paquete para ser presidente en Guatemala. ¿Qué es lo que ha pasado en tu caso? Bueno, mira, me mueven varias cosas, varios temas importantes. Una, cuando hemos estudiado políticas públicas con los jóvenes, estudiamos políticas públicas de otras naciones, y nos damos cuenta que es posible lograr salir adelante en nuestra Guatemala. Pero también cuando estudiamos los casos de Guatemala, vemos que en Guatemala cada 4 años como que presionáramos el botón reiniciar y reiniciar, y cada 4 años reiniciamos, porque no se establecen políticas públicas de Estado, sino que simplemente políticas públicas de gobierno. Entonces estamos claros que un pueblo sin visión es un pueblo que está condenado a lo que nos está pasando a nosotros. Entonces, y el otro tema que me motiva a mí es cuando los alumnos se acercan conmigo y me dicen, Amílcar o profe o Lee, como sea, mire, ya no vamos a venir, me dice. ¿Y qué pasó? Les digo yo. Fíjese que o le quitaron el trabajo a los padres, o ellos como jóvenes perdieron su empleo por X o Y razón y no tienen la capacidad. O cuando alguien con emprendimiento pone un pequeño negocio y lo llama a uno, mira, ¿qué puedo hacer? Que me están extorsionando. Ya me vinieron a dejar el teléfono, ¿qué hago? O cuando lo llaman a uno, que alguien ha perdido, que lo han matado, lo han quitado la vida por algo que sin sentido. Entonces eso me motiva a mí, me impulsa. Realmente yo estoy consciente que la única forma de sacar adelante a nuestra nación es a través de la educación, pero de esa manera se está quitando oportunidades a los jóvenes. Cuando veo yo jóvenes que no logran ganar el examen de la Universidad de San Carlos, y después yo les doy clases y me doy cuenta que son jóvenes súper talentosos, entonces digo yo, bueno, esos exámenes realmente están discriminando gente que tienen realmente la capacidad, el talento, y que se lo están quitando muchas veces porque hay un juego ahí político o porque ya no caben. Claro.
Entonces hay que ampliar también esos temas. Entonces eso me ha motivado. Yo sueño con una Guatemala productiva, y para lograr ser productivo hay que ponerle mucho énfasis al tema educativo, pero también me da y me impulsa con una gana y una fuerza ver que nuestro sistema educativo en Guatemala, dejemos por un lado a este señor que tanto daño nos ha hecho, este señor Joviel Acevedo. Nos ha hecho un daño terrible, terrible, Carlos, un daño muy, muy malo. Y también es consecuencia de que tenemos, aquí el gobierno tiene maestros por contrato y presupuestados, pero por los de contrato, Carlos, todos los años están pensando si les van a renovar o no les van a renovar el contrato. Inician el año y no les pagan hasta marzo, abril, mayo, y hoy hay más por contrato que por presupuestados. Y eso ha permitido que este señor Joviel Acevedo manipule, utilice. Y también que los presidentes tenemos que reconocer que le han permitido esa manipulación para temas políticos también de los mismos presidentes. Yo quiero cambiar eso. Si Dios me permite ser presidente, yo quiero presupuestar a esos maestros y también motivarlos. El ver que también mejoremos la matemática, mejoremos la lectura, mejoremos la ciencia. Y sueño yo creo que somos más o menos contemporáneos. Pienso, yo tengo 45, yo creo que soy más joven, creo yo. Pero yo no sé si tú recuerdas, en las primarias habían clases como ética, moral y urbanidad. Yo no sé a qué ministro o a qué presidente se le ocurrió quitar eso de la pensa de estudios. Eso hay que regresarlo. Yo sueño con que después de que nuestros niños, adolescentes y jóvenes pasen en el sistema educativo, porque el gran problema es que el Ministerio de Educación no ha establecido un objetivo claro de qué es lo que quiere después de que los niños pasen por el sistema. Yo sueño con niños, adolescentes y jóvenes con valores, con el deseo de ser emprendedores y que amen a Guatemala. Estamos hablando, digamos, pues entiendo que hay una prioridad muy interesante, digamos, dentro del partido, que es el tema de educación, ¿verdad? ¿Qué otra prioridad consideran ustedes que si llegaran a quedar? Salud. El tema de salud. ¿Por qué salud? En Guatemala tenemos monopolizada la medicina. Aquí la gran queja es que no hay medicina en los hospitales, centros y puestos de salud. Pero ¿cómo va a haber medicina, Carlos, si lo que lo tenemos es monopolizada? Entonces, es un ejemplo. Actualmente se están comprando 3 pastillas, pero realmente con ese mismo dinero, con la misma o mejor calidad de medicina, se podría comprar 12 pastillas, 10 pastillas. Entonces lo que hacemos es, por ese monopolio que se permite, lo que se hace es que no llegue la medicina a los hospitales. O sea, no es que se aumente el presupuesto, sino que es usar el presupuesto con eficiencia, con eficacia. ¿Para qué? Para que podamos, prácticamente tendríamos el 300% de medicina más, solo con quitar ese monopolio que tanto daño nos ha hecho. Entonces yo sueño con una Guatemala productiva, pero para lograr una Guatemala productiva necesitas tener un pueblo con mejores competencias, que es a través de la educación. Necesitamos un pueblo que esté saludable, que esté sano, porque tenemos de cada 10 niños, 5 están desnutridos, Carlos. A ellos tenemos que tener una intervención inmediata para darles alimentos, porque si no los nutrimos, lo que estamos haciendo es impactando su vida productiva el resto de su vida. Y lograr que los padres de familia trabajen también, que sean productivos, porque la única forma de tener esa nutrición sostenible en el tiempo es a través de esa productividad. Obviamente el tema de la seguridad es importantísima. ¿Cuántas empresas no se han ido de Guatemala por el gran problema de inseguridad que tenemos? Y tenemos las cárceles. Carlos, hay presidenciables, la mayoría o todos, exceptuando mi persona, que están ofreciendo hacer cárceles nuevas. Yo no quiero hacer cárceles. Si yo soy presidente de Guatemala, si Dios me lo permite, una cárcel nueva en mi gobierno no vamos a hacer. Claro, a mí me dicen, pero es que están muy hacinados. Sí, están hacinados, pero también a la par tenemos niños recibiendo clases en bloco. Niños yendo a escuelas y los baños no funcionan. Los techos todos quebrados. Entonces, y el decir que el presupuesto, Carlos, alcanza para todo, no es cierto. Como en el hogar, uno prioriza. Entonces, en tu caso sería priorizar la educación.
Y en el tema de las cárceles, por supuesto, ahí es como que tuviéramos la liga del mal, ¿verdad? Porque desde ahí salen todas las extorsiones, sicariato. Ahí lo que hay que poner es control y orden. ¿Cómo se puede poner control y orden? Son tres medidas muy sencillas. Número 1, yo quiero poner rayos X en la entrada de las prisiones. Pero como los aeropuertos modernos, ¿verdad? Que tú entras ahí, te miran todo por dentro, todo por... Ahí te dicen de una vez si tienes cálculos. Sí. Ahí te dicen todo. Entonces, que no lo operen los policías penitenciarios, sino que sea gente aparte, que se les lleve y se les traslade para que no tengan contacto ni con los policías penitenciarios, ni con mucho menos con los reos. Y que funcionen los bloqueadores de teléfono, Carlos. Si la tecnología funciona. Ustedes usan mucha tecnología y saben que la tecnología funciona. El gran problema es que esa tecnología se le da a los privados de libertad y ellos la encienden y la apagan en base a sus conveniencias. Entonces, en las cárceles lo único es control y orden. Y prioridad, la educación de nuestra nación. Estamos hablando entonces de educación, estamos hablando de salud, la seguridad. A los jóvenes, y parte de lo que cuando tenemos reuniones con jóvenes nos dicen, mira, empleo. Queremos oportunidades. Porque son jóvenes que tienen también el sueño, ¿verdad? De salir adelante y muchas veces pues no es lo primero que ponen un emprendimiento, ¿verdad? Van primero por esa búsqueda de su primera oportunidad. ¿Qué visión tienen ustedes en relación a eso? En ese tema queremos hacer nosotros el proyecto de Mi Primer Empleo, que se pueda impulsar a través de una ley. Porque la única forma de generar empleo fuerte para nuestros jóvenes es a través de incentivos fiscales. No tenemos otra manera de hacerlo de una manera inmediata. Y lo correcto, quien lo debe de hacer es la empresa privada, y el gobierno lo que debe de generar es provocar que la empresa privada lo haga. Y deberían de haber, dentro de este proyecto de Primer Empleo, van a haber como que varios rubros o varias formas de hacerlo. Jóvenes que puedan estar solo medio tiempo, jóvenes que puedan estar tiempo completo, que estudian los fines de semana, por ejemplo, o que estudian en las noches. Controlar a las empresas para que no lo que hagan es como que disminuir su planilla y contratar otras personas, sino que vamos a controlar dentro de la ley que esté la misma cantidad de empleados que tengan y para entrar a ese incentivo fiscal puedan ser más jóvenes y que los jóvenes que vayan a la universidad con este programa de Mi Primer Empleo puedan recibir algunos beneficios extras para provocar esa motivación que vayan a la universidad. Porque eso es lo que yo sueño. Yo soy profesor universitario, yo quiero que los jóvenes vayan a la universidad. Y el otro tema, Carlos, importante es las personas que tienen 35, 40 años en Guatemala, muchas veces aquí en Guatemala son consideradas ancianas laborales. Y cuando están en esa edad, aquí en Guatemala es cuando hay jóvenes adolescentes en el hogar. Y es cuando más economía o más recursos económicos se necesitan para sacar adelante a estos jóvenes. Así es que también hay que regresar a tanta empresa que se ha ido de Guatemala por los temas de inseguridad, por falta de certeza jurídica, por todos los problemas políticos que hemos tenido. Carlos, esos problemas políticos que hemos tenido nos han impactado negativamente en la economía. Debemos de darle estabilidad política y el presidente debe de ser una persona que lo que diga lo sostenga. Porque también hemos tenido problemas con nuestro presidente, que hoy dice sí, mañana tal vez, pasado no, y después dice lo voy a considerar. Entonces eso genera una inestabilidad que nos ha hecho mucho daño. Necesitamos estabilidad y nuestro gobierno va a estar enfocado fuertemente en la generación de empleo. Queremos una Guatemala productiva. Así es que al que le gusta trabajar tenga la garantía que en nuestro plan de trabajo va a estar incluido. Nosotros no creemos en estar manteniendo a la gente dándole para hoy y hambre para mañana. No, la única forma de sacar adelante nuestro país es ser una Guatemala productiva. Y solo tal vez algo importante, Carlos, que hay que hacer mención es, si Dios me permite ser presidente, yo no voy a seguir permitiendo que el tema minero sea como actualmente es. Se llevan nuestra riqueza, nos dejan lo que se les cae de la mesa y lo que sí nos dejan por montón es la contaminación. No podemos seguir permitiendo eso. Okay.
Amílcar, pues es interesante conocer todos esos aspectos que ustedes están viéndolo desde el punto de vista de un plan de gobierno en el caso que ustedes quedar. Te quiero comentar que dentro de la información que da el Tribunal Supremo Electoral, jóvenes entre los 18 y 35 años, hay aproximadamente 3,5 millones de empadronados. O sea que la gente joven en Guatemala puede tomar una decisión importante o la va a tomar también dentro de estas elecciones. Casi el 70% de la población guatemalteca es menor de 30 años. Eso implica también que somos un país de gente joven y por eso consideramos nosotros que hay que apoyar mucho ese segmento. Nos gustaría que le dieras un mensaje a toda la juventud que nos va a estar viendo en estos especiales de nuestra sección Infórmate y Decide, y pues invitarlos a que también puedan acercarse a las urnas este 16 de junio. Bueno, en primer lugar agradecerles a todos ustedes, y yo creo que es importante, como bien lo dicen ustedes, hay que informarse, hay que buscar la información, los planes, y dentro de los planes hay que ver que sean planes realmente realizables, que se puedan hacer. El qué, el cómo, con qué y cuándo, eso es sumamente importante que ustedes puedan pedirle a los candidatos que puedan dar estos datos. Así es que yo sueño con una Guatemala productiva, con un pueblo sano, educado, seguro y principalmente con trabajo. Nuestro objetivo principal va a ser la generación de empleo en nuestra nación, y es por ello que le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, nos dé inteligencia y nos guíe en el camino correcto, porque yo sé que ser presidente es una gran responsabilidad. Y así que, joven, te invito a que este 16 de junio salgas y votes. ¿Por quién? Por el que Dios te ponga en tu corazón, pero vota. Lo más importante es que tú participes y que no le dejes a nadie más lo que tú tienes que decidir. Dios te bendiga y muchas gracias. Pues gracias, Amílcar, por estar acá en nuestra sesión Infórmate y Decide del País de los Jóvenes. Agradecemos mucho tu presencia y toda la información que nos diste. Pues te esperamos ahí en próximas entrevistas también, o personas también de tu partido, para que nos den más información de todos esos planes que tienen. Pues Carlos, muchas gracias por esta oportunidad que me dan de poder estar aquí con ustedes. Y a todos los jóvenes les decimos que nosotros vamos a continuar con más información en nuestra sección Infórmate y Decide del País de los Jóvenes, porque hay muchas personalidades que van a estar acá con nosotros para dar interesante información para estas elecciones 2019. Así que nos vemos en la próxima.